Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Hernández López, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Estado de Tlaxcala, curso la Ingeniería en Tecnotrónica. Bien, nuevamente estamos realizando estos videos con fines educativos para nuestra materia de Mecánica para la Automatización, en el cual estamos abarcando la unidad 1, titulada como Introducción a la Cinemática, y estamos realizando nuestra segunda actividad titulada Conceptos de Movilidad. Bien, en este video hablaremos un poco de lo que son varios conceptos básicos de la mecánica. Empecemos por lo que es máquina. Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Se le denomina maquinaria al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo. Una máquina se compone de lo que es el motor, un mecanismo, un bastidor y componentes de seguridad. Seguimos con máquina simple. La maquinaria simple es un implemento muy útil para una gran cantidad de labores por su gran efectividad. El objetivo de ella es transmitir e incrementar el efecto de una fuerza al mover un objeto y así disminuir el esfuerzo con que se realiza esta actividad. Una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todas las máquinas simples convierten una fuerza pequeña en una grande o viceversa. Algunas convierten también la dirección de la fuerza, la relación entre la intensidad de la fuerza de entrada y la de salida en la ventaja mecánica. Continuamos con lo que es la máquina compuesta. Bien, las máquinas compuestas son aquellos dispositivos mecánicos los cuales han sido formados a partir de uno o más maquinarias simples, las cuales se conectan en serie. Estas, al estar conectadas de esta forma, cuando se activa una de estas partes de la máquina compuesta, el resto trabajan de forma coordinada, pudiendo ofrecer en conjunto una función que individualmente no podrían tener. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos como ejemplo lo que pueden ser los coches o las bicicletas o algún dispositivo electrónico. Seguimos con mecanismo. Bien, los mecanismos son elementos destinados a transmitir o transformar fuerzas o movimientos desde un elemento motriz o un elemento conductor, con la misión de permitir al ser humano realizar determinados trabajos con mayor movilidad y menor esfuerzo. Continuamos con el mecanismo esférico. Un mecanismo esférico se define como aquel en el que cada eslabón móvil rota respecto a un punto estacionario común. Cualquier punto sobre el eslabón está restringido al moverse en una superficie esférica, y todas las superficies esféricas del movimiento son concéntricas. Continuamos con lo que es el mecanismo plano. Un mecanismo plano es un mecanismo en el que todos sus componentes realizan movimientos planos, en planos paralelos. Si en un mecanismo plano se selecciona un punto y se dibuja su trayectoria, esta es una curva plana y el plano que la contiene es paralelo al plano que contiene la trayectoria de cualquier otro punto, como lo podemos ver en la siguiente animación. Hay una gran variedad de mecanismos planos. Dos de los más comunes serían el mecanismo de la biela manivela y el mecanismo de 4 barras. Seguimos con el mecanismo espacial. Estos mecanismos son aquellos que no incluyen restricción
alguna en los movimientos relativos de sus eslabones. Un ejemplo de un mecanismo espacial es cualquier mecanismo que comprenda un par de tornillo, puesto que el movimiento relativo dentro del par de tornillo es helicoidal. Estos permiten unir dos ejes no colineales y cuyo objetivo es el de transmitir el movimiento de rotación de un eje al otro a pesar de la no colinealidad. Enseguida abordamos lo que son los temas de grados de libertad. Bien, la definición de los grados de libertad nos dice que son el número de parámetros necesarios para definir su configuración geométrica, es decir, la posición en cada instante de todos sus miembros. De forma similar, diremos que el mínimo número de coordenadas necesarias para especificar de forma única las posiciones de todos los componentes de un sistema de cuerpos rígidos será el número de grados de libertad del sistema. Esto nos lleva a la fórmula de Gubriel, que nos dice que M es igual a la movilidad, N es igual al número de miembros del mecanismo, J sub 1 es el número de pares binarios de un grado de libertad, J sub 2 es igual al número de pares binarios de 2 grados de libertad, y su fórmula se compone de la siguiente manera: M es igual a 3 por n-1 menos 2j sub 1 menos j sub 2. Esta ecuación es muy importante, ya que nos permite determinar si nos encontramos ante un mecanismo o una estructura. Bien, seguimos con los tipos de par cinemático. Se denomina par cinemático a una unión entre dos miembros de un mecanismo. Los pares cinemáticos se clasifican en distintos tipos según el movimiento que permiten y son un elemento primordial en la construcción de un mecanismo, dado que define el tipo de movimiento que habrá entre las piezas unidas. Estos se dividen en dos, que serían los de dos dimensiones, que aborda el tipo de par de articulación y de guía corredera, y el de tres dimensiones, que aborda el tipo de par de articulación cilíndrica, rótula esférica, guía deslizante cilíndrica y la soldadura. Seguimos con los tipos de cadena cinemática. Bien, una cadena cinemática es cuando un número de eslabones están conectados unos a otros por partes elementales, de tal forma que permitan que el movimiento se efectúe en combinación. Una cadena cinemática no es necesariamente un mecanismo. Este se convierte en uno cuando se define el eslabón fijo. Las cadenas pueden clasificarse también en dos grupos. Esta sería cadena cerrada, que es cuando todos y cada uno de los miembros se unen entre unos a otros dos. Y la segunda sería la cadena abierta, que es cuando hay algún miembro no unido a otros dos. Continuamos con el siguiente ejercicio. La actividad nos dice: encuentra y describe el número de grados de libertad del siguiente mecanismo. Bien, para un mecanismo plano cuyo movimiento tiene lugar solo en dos dimensiones, el número de grados de libertad del mismo se pueden calcular mediante el criterio de Cuvier. En este caso nos muestra la fórmula que nos dice que M es igual a 3 por n menos 1 menos 2j1 menos j2, donde M es la movilidad, N es el número de miembros del mecanismo, J1 es el número de pares binarios de un grado de libertad y J2 es el número de pares binarios de 2 grados de libertad. Bien, como podemos ver en nuestra imagen,
notamos que tenemos 1, 2, 3 y 4 eslabones, y por su consiguiente tenemos también 1, 2, 3, 4 uniones. Sustituyendo nuestra fórmula, queda que grados de libertad es igual a 3 por 4 menos 1 menos 2 por 4 menos 0, ya que no tenemos ningún número de par binario de 2 grados de libertad. Esto nos queda como 9 menos 8 y nos da un resultado de 1, dándonos a entender que este mecanismo es desmodrómico.